Ok, vamos a dar inicio al seminario de Cuca, Cofin y Dividendos. Vamos a comenzar este seminario. En parte del temario vamos a hablar sobre los aspectos fiscales en el reparto de los dividendos, cuáles aspectos legales también debemos de cumplir, cómo se presenta la repartición en tres partes o en tres supuestos, que son cuando se reparten hacia personas morales, hacia personas físicas nacionales y hacia extranjeros. Las obligaciones que tienen las personas morales cuando se hace el reparto de los dividendos, un ejemplo del CFDI que se debe de emitir una vez que han sido decretados y pagados estos dividendos y a manera general revisaremos lo que son las multas y sanciones en supuestos casos de incumplir o con la emisión del CFDI o con la pues no correcta presentación sobre el reparto de los dividendos. El objetivo principalmente es que, bueno, se entienda cuáles son los diferentes conceptos de la CUFIN, la CUCA y los dividendos, y además, bueno, sepamos el tratamiento fiscal y legal de cada uno de ellos. A continuación, comenzaré con lo que es la cuenta de capital de aportación. Y bueno, la cuenta de capital de aportación como tal, se encuentra en el artículo 78 de la ley del ISR, en el cual, bueno, nos va a mencionar todo lo que es el concepto directamente la definición, que es la cuenta única de capital de aportación, y básicamente es cuál fue el capital directamente suscrito desde la Constitución y si éste ha sufrido adiciones o en su defecto han habido disminuciones. ¿Por qué se generan las adiciones? Las adiciones, recordemos que, bueno, probablemente una sociedad mercantil esté constituida por lo mínimo que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles o en su defecto puede haber un capital mayor y al cabo del tiempo, como va pasando los momentos y las diferentes situaciones financieras de la compañía, puedan existir aportaciones de capital, es decir, esté aumentando toda su reserva. O en su defecto, pues también exista lo que son las primas por suscripción de acciones y se va a disminuir directamente por la reducción de capital. La reducción de capital es básicamente cuando a lo mejor un accionista intenta deslindarse de la compañía y bueno, se le hace lo que es un reembolso de las acciones que en su momento exhibió. Em, entonces, bueno, la CUCA básicamente es el control de esta cuenta y la actualización del dinero conforme el paso del tiempo. Mm, Vamos bueno, en la siguiente diapositiva les muestro cómo se realiza el cálculo de la CUCA. Y bueno, recordamos que para el factor de actualización, ya sea en este estricto caso, estamos hablando de lo que es CUCA, pero cuando estamos intentando actualizar lo que es el factor para la depreciación o para un saldo a favor, siempre vamos a hablar que el INPC sobre el cual se efectuó, se generó el origen del saldo a favor o en su momento se realizó la primera aportación, va a ser siempre el más antiguo y va a ir en la parte de abajo. Y después vamos a hablar sobre el INPC, en este caso al cierre del ejercicio. Recordemos también que, bueno, ahorita veíamos que hay un momento en el que se adiciona, bueno, la actualización del valor de este capital también deberá ser actualizado o deberá de ser mencionado en este INPC y no directamente hasta el cierre del ejercicio. El tratamiento fiscal y aritmético lo marca también en el mismo artículo, el artículo 78 de la ley del ISR, y a su vez, así como se actualiza cuando se genera la adición, también se va a generar la actualización cuando se genera una disminución. Em, Vamos a pasar a lo que es el siguiente cálculo y bueno, lo vamos a mostrar de manera muy general. ¿Me pueden confirmar si no se distorsionó la imagen? Bueno, me parece que no. Si en algún momento consideran que voy un poco rápido hablando,
por favor, les agradezco si en el chat me pueden dejar sus comentarios. Y vamos a mencionar que, bueno, la aportación de esta compañía como tal se genera lo que es en diciembre del 2018 la constitución. El capital exhibido por los accionistas es por 1 millón de pesos. Y bueno, durante este ejercicio, en el siguiente, 2019, no va a haber, además de movimientos, decíamos que se adicionara o se disminuyera el capital. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser la actualización del valor del dinero em, al saldo del 2019. En este ejercicio, pues les comentaba, si la aportación se generó en 2018, vamos a decir que 2018 va a ser el INPC que vamos a tomar de referencia como el más antiguo, y 2019 a diciembre de 2019, que es el INPC que estamos tomando como referencia para la actualización. Y entonces vamos a decir que, bueno, el capital de aportación financieramente sigue siendo 1 millón de pesos. Cabe destacar que estos montos actualizados solo van a surtir efectos en la declaración anual de manera informativa, y es la actualización constante al valor presente, pero no van a sufrir cambios financieramente, puesto que obvio no estamos afectando o no estamos aumentando en su momento 28,200. Tampoco estamos exhibiendo ese capital, ni siquiera está siendo desembolsado por vía de alguno de los socios o accionistas. Y luego vamos a hablar que para el cierre del ejercicio, el 31 de diciembre, vamos a tener este 1,028,000. Ahora, durante el siguiente ejercicio, vamos a sufrir lo que es una aportación de capital. eh, bueno, no sufrir. Se va a generar una aportación, un aumento de capital, porque, bueno, en diferentes supuestos, un accionista nuevo llegó y está incorporándose con ese capital, o en su defecto, algunos socios o accionistas decidieron eh, que ya se encuentran dentro de la constitución inicial de la compañía, aumentar el capital, o también hay un supuesto en el que, bueno, ciertos préstamos que ha conseguido la compañía se han capitalizado. Entonces, hablamos que primero vamos a actualizar el valor del capital a la fecha en la que se está generando la aportación. Recordemos que, bueno, cada 8 de mes, en promedio, siguiente es el INPC del mes anterior, en el que nos están reflejando cuál va a ser. En este caso, al 28 de marzo, pues bueno, aún no teníamos el INPC que se consideraba para generar en este momento la aportación, y se toma como referencia el de un mes anterior. Vamos de nuevo que la última actualización que hicimos fue al 31 de diciembre del 2019, y lo vamos a tomar como referencia. Y el mes de aportación, febrero 2020, un mes anterior al mes en donde se está generando la aportación. Vamos a actualizar y vamos a tener un monto de 1,037,000. Ahora, a este 1,037,000 vamos a generar lo que es la aportación. ¿Por qué la aportación no se está actualizando? Porque estamos hablando que el capital que ya se tiene como control es el que se está tomando como referencia y tomando el valor al que se están considerando los 500. Entonces, bueno, el saldo del 31 de diciembre de 2020, aún sin sufrir la actualización, decimos que la cuenta de capital de aportación de la compañía ya equivale a 1,537,000. También hacerles comentario que, bueno, los datos de CUFIN y de CUCA se presentan en la declaración anual de manera informativa, no son obligatorios. Sin embargo, bueno, habrá criterios de ciertos asesores en los que, bueno, no se generan, y simplemente hasta que se realiza lo que es una aportación, un reembolso o alguna de estas operaciones, alguna de estas actividades durante la vida de la sociedad mercantil, pues son como se llevan a cabo, y entonces se hace todo un estudio o se hace todo un reencuentro desde el momento en el que, bueno, se generó la aportación, si hubo este tipo de movimientos, y si no, se hace de manera directa. Aquí pues se aconseja que, bueno, lo vayamos haciendo de manera anualizada. Sin embargo, comentarles, probablemente la constitución de esta compañía, que fue en 2018, habrá ciertos asesores que hagan lo que es la actualización directa. Es decir, la actualización en el INPC, donde podemos ver debajo del dividendo los 2000 en 2018, y generar al cierre del ejercicio o al cierre del mes en el que se esté actualizando una actualización directa.
van a haber variaciones en pesos, pero bueno, directamente por los revisores del SAT son aceptables esas diferencias. Sin embargo, bueno, el deber ser es de manera anualizada. Vamos a pasar también ahora a, bueno, ¿qué se considera un dividendo? Y un dividendo como tal, no existe en la ley una definición que nos diga, bueno, el dividendo se considera eh, esto o se integra por esta parte. No existe, sin embargo, existe una tesis aislada en la que nos marca que pues el dividendo es una cuota por acción que da de la utilidad distribuible y se tiene derecho a recibir por el accionista. Y es básicamente, bueno, de todas las utilidades que se han acumulado durante la vida de la sociedad mercantil puedan ser distribuibles y puedan ser la parte en la que el accionista, el socio que hizo la inversión inicial posterior a, pues, ha sufrido frutos la compañía, bueno, se puedan distribuir y tienen su derecho. Entonces, bueno, comentarles aquí también les dejo el texto donde podemos encontrar directamente una definición un poco más completa sobre lo que es un dividendo. Para la repartición del dividendo existen ciertas mecánicas o ciertas aspectos que debemos de considerar tanto mercantiles como fiscales. Y bueno, directamente en el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos menciona que para que, bueno, un dividendo pueda ser repartido, es decir, las utilidades que haya generado la sociedad mercantil durante la vida puedan ser consideradas hacia los socios y accionistas, pues una es que no hayan sido restituidas o absorbidas. Es decir, si nosotros tenemos un capital inicial de 1 millón de pesos, pero durante los siguientes 5 ejercicios la compañía ha generado pérdidas, se entiende que todo el capital que en su momento fue aportado para la constitución de la compañía y para el inicio de las operaciones, realmente la operación, el negocio mercantil, pues no ha sufrido frutos. Entonces, si hemos tenido pérdidas financieras, no habría una razón de ser o no habría un monto en el que se deba tener que repartir un dividendo. Y entonces, además, también nos menciona, ok, probablemente en estos 5 ejercicios no los 5 hayas tenido pérdidas, en 2 hayas tenido utilidad. En el mismo caso es si esas pérdidas ya han sido absorbidas en su totalidad por la constitución la exhibición inicial del capital y la generación de las utilidades por los 2 ejercicios. Tercer supuesto es que, bueno, la aportación del capital más las utilidades generadas durante estos ejercicios hayan absorbido lo que son todas las pérdidas que se han sufrido durante los 5 ejercicios. Entonces, bueno, la compañía tendrá cierto capital en el que ese monto acumulado de las utilidades de ejercicios anteriores podrán ser repartidas para, para tema de dividendos. En este caso, aquí estoy dejando un cuadrito en el que, bueno, podemos observar que esta compañía tiene un capital inicial de 15 millones. Tenemos también utilidades del ejercicio anterior que representan un 34%, 21 millones, y las utilidades de ejercicios anteriores están representadas por un 43, son un acumulado de 27. Esto es lo que debemos de cuidar, que bueno, para tema fiscal, muchas veces se había recomendado, se ha generado el mal uso de generar una pérdida fiscal y no vemos el efecto financiero. La obtención de un préstamo, la obtención de un financiamiento externo o de un apalancamiento para parte de las compañías, pues puede ser directamente considerado o analizado lo que es el capital contable y el hecho de hacer un ahorro en el tema de impuestos, pues bueno, pueda repercutir en la lectura de los estados financieros y obviamente pues en toda la estructura de lo que es la sociedad mercantil, en el que bueno, pues podemos observar que no sea una compañía ganadora, en este caso sí, y pues llega, no sé, después de 5 o 6 años, los socios o accionistas desean generar lo que son la repartición de utilidades y sin embargo nos volteamos y bueno, no existen esas utilidades, ¿no? Todas han sido
todos estos dividendos se ha generado la salida de estos dividendos directamente, ya sean por préstamos, reembolsos y no directamente por el decreto de tal como los dividendos. Otro aspecto que debemos de cuidar es que, bueno, pues nos menciona el artículo 77 de la ley SR que no estarán obligadas al pago de impuestos sobre la renta por la distribución de dividendos cuando estos provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta. Ahorita lo vamos a ver. Y básicamente existen lo que es la UFIN y la COFIN. La UFIN va a ser el resultado de la utilidad año con año y la COFIN directamente va a ser lo acumulado de estos ejercicios. Ahora, otro aspecto que debemos de cuidar en el tema de la Ley General de Sociedades Mercantiles, hablábamos que, bueno, realmente existan estas a nivel de estados financieros. Y por parte de los aspectos fiscales que debemos de considerar, de acuerdo al artículo 140 de la Ley del ISR, nos habla que, bueno, se puedan considerar dividendos fictos, es decir, fantasmas, unos dividendos, pero para tema fiscal, la autoridad puede imputar un impuesto. Y entonces nos dice que los intereses a los que se refieren los artículos 87 y 23 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Es decir, cuando un socio o accionista genera lo que es un préstamo a la compañía y se reparte. Obviamente la compañía tiene que reembolsar este préstamo, sin embargo, bueno, estos intereses estén por encima de los mencionados artículos y bueno, esto se puede presentar no como pago de intereses, sino como pago de dividendos fictos. También nos menciona la fracción segunda, que son los préstamos a los socios de accionistas, a excepción de aquellos que cumplan con los siguientes requisitos. Si bien no está penado, no está sancionado lo que es la generación de préstamos a socios o accionistas, porque bueno, pues muchas veces la compañía realmente tiene una muy buena operación y tiene el excedente de efectivo para poder generar los préstamos a los socios o accionistas. También la economía de los socios o accionistas no es del todo sana y bueno, se tiende a solicitar estos préstamos. Sin embargo, la ley del ISR nos hace mención que, bueno, existe la figura de préstamo, pero también existe la figura de generar un préstamo y simularlo como dividendos fictos. Nos da lo que son 4 condicionales, nos dice que, bueno, sean en consecuencia de las operaciones de la persona moral. Es decir, que, bueno, realmente el dinero se vea generado desde todas las operaciones, el beneficio de estas operaciones, que se pacte a un plazo menor de un ejercicio. Recordamos que en 2019 se genera una tesis sobre las fechas ciertas de los contratos. Y bueno, además de esto, se da también la importancia cuando se generen los préstamos con los socios y accionistas. Esto que quiero comentar que, bueno, también va a ser muy al criterio de un revisor, el revisor del SAT, cuando se generen revisiones de gabinete, revisiones de vigilancia o directamente una auditoría de gabinete, pues nos van a hacer mención de, bueno, los plazos en los que se generaron estos préstamos. Si bien se menciona que es a un ejercicio, el contrato en el que marque fecha cierta que puede exceder de un ejercicio y se demuestre que realmente es un préstamo, se está pagando un interés, pues no directamente lo va a imputar como un pago de dividendos fictos. Además que, bueno, estos préstamos que se generen al socio o accionista tendrán que ser pactados bajo un interés igual o superior a los que marca la Ley de Ingresos de la Federación y el mínimo que nos marca estos créditos pues es al punto 98. Y obviamente que las cláusulas contractuales de estos préstamos pues bueno, sean efectivamente pagadas, que se demuestre que realmente se están haciendo el pago conforme al contrato y se evite la parte de simularlo. Ahora, si no están siendo pagados en su momento como lo marca el contrato, bueno, que se demuestre el pago de este interés o el cálculo de la mora de estos intereses. Además, bueno, en tu fracción tercera te dice las derogaciones que no sean deducibles conforme a la ley de ISR y beneficien a los socios o accionistas.
Aquí el ejemplo más común y más, simple es cuando existe una salida de efectivo, no directamente el efectivo como tal, digamos que billete, en físico, sino, digamos que transferencia, cheques o algún otro medio, em, y en contabilidad se haya registrado como no deducibles. Aun cuando el registro se genere en contabilidad como no deducible, se disminuya para efectos de la COFIN y además se considere para el pago del ISR, es decir, que este tenga que ser acumulable, aun cuando se haya generado, pues digamos que todos los procesos y el deber ser de no considerar deducible esta salida de efectivo, pues de alguna manera hay un beneficio para los accionistas de las personas morales. Entonces la autoridad, el revisor, puede imputar directamente que se trata sobre un dividendo ficto, independientemente de que, bueno, oye, pero no lo consideré para efectos de la declaración anual. O sea, lo estoy considerando dentro de los no deducibles, sí, pero no se está llevando todo el tratamiento que puede ser. Ojo, aquí, además de considerarlo como dividendos y realizar lo que es directamente todo el cálculo del impuesto, también la autoridad puede imputar lo que es una multa. La multa por no declararlo y además la multa por no generar lo que son los comprobantes fiscales. Luego hablamos de la omisión de ingresos o las compras no realizadas o registradas indebidamente. También lo pueden considerar dividendos fictos porque, bueno, los ingresos que no pueda registrar la compañía o que haya registrado de manera equivocada, los puede considerar como aportaciones que en su momento no fueron declaradas. Eh, la fracción quinta dice, la utilidad determinada inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales. La fracción 6, la modificación de la utilidad derivada de la determinación de ingresos acumulables y de las deducciones autorizadas celebradas entre partes relacionadas. Recordemos que, bueno, el tema de las partes relacionadas, la estructura en general es que, bueno, sea libre competencia, que no se vea la competencia desleal al generarse, bueno, ya sean las operaciones tanto de costo como de ingreso. Y nuevamente, también vamos a esperar a mucho el criterio del revisor debidamente en donde puedan considerar este tipo de operaciones. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, si consideran que voy un poco rápido, em, o todo va bien con el curso. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la COFIN. Como les mencionaba, la OFIN es revisar lo que es el resultado del ejercicio, menos lo que son tanto el impuesto generado como las partes no deducibles y la disminución de la PTU. Esto por cada ejercicio. Y la COFIN es directamente lo que es una cuenta acumulada, así como veíamos en un principio la cuca, ¿ok? El capital inicial es 1 millón de pesos conforme a la actualización del valor del dinero y a las aportaciones se vuelve lo que es el control en una cuenta. Mismo caso para la COFIN. Su historia comienza en 1970 a 1974. Las utilidades generadas por las sociedades mercantiles, pues bueno, no existían como tal, no había una obligación. En 1989 se crea la COFIN, directamente había un nombre en el que, bueno, solo eran utilidades desde 1975, como les mencionaba, antes del 74 no. Si bien no era obligatorio, se conoce como tal el concepto y se comienza a interpretar. Para 1999 y el 2001 se crea lo que es la COFINRE, que básicamente es las utilidades reinvertidas. Y te mencionaba la autoridad que, bueno, si estas utilidades no habían generado lo que era la salida de esto o la repartición, bueno, cuando se generara la repartición de estos dividendos sobre esta cuenta acumulada, se pudiera diferir el impuesto de un 3 a un 5% durante el ejercicio en los que se fueran a repartir. Pero
realmente nadie las llevaba. Para 2002 regresa lo que es la CONFIN sin retención, es decir, bueno, solo se llevara el control, pero no había un monto en el que nos mencionara algún impuesto extra por generarse. Y para 2014, a lo mejor hemos escuchado mucho de cuando provengan de COFIN o no provengan de COFIN. Si bien podemos observar que desde 1989 se crea, a partir de 2014 nace como tal la obligación de llevar lo que es la cuenta eh, acumulada y nace lo que es un nuevo impuesto a partir del 2014. Este 10% va a afectar a la retención para personas morales, para personas físicas y para personas físicas del extranjero. Es decir, yo como individuo estoy generando o estoy beneficiándome de un ingreso de un tercero, es decir, de la persona moral. Entonces, bueno, este ingreso que yo estoy obteniendo porque no es como tal em, repetitivo de mis operaciones, pues bueno, estoy obteniendo un ingreso extra. Este ingreso, como bien sabemos, la ley del ISR básicamente lo que grava es a la renta. Entonces te dice, bueno, como estás obteniendo un ingreso, este ingreso debe sufrir un 10%. Tú como persona física tendrás que pagar este impuesto. Si bien la persona física no lo desembolsa directamente de su cuenta de bancos, sino se percibe a través de lo que es una retención por la persona moral y es un pago definitivo. Este pago del ISR tendremos que obtener una constancia y bueno, posterior a que se genera la constancia para el siguiente ejercicio, se presenta en declaración anual y hay un beneficio para la disminución. Este cálculo sobre la retención del 10% se genera a partir de 2014 y en adelante hasta 2022. Ahora, la cuenta de utilidad fiscal neta aumenta con la OFIN de cada ejercicio y, como les comentaba, la COFIN se va a integrar por la cuenta fiscal única de cada ejercicio y además por los dividendos percibidos de otras personas morales. Recordamos que la Constitución de Sociedades Mercantiles en México no solo se restringe o no solo nos limita a la Constitución que sea por personas físicas o personas físicas del extranjero, sino una persona moral puede ser constituida por personas morales del extranjero y personas morales nacionales. Y bueno, va a disminuir también por los dividendos utilidades pagadas, porque, bueno, si estamos diciendo que la COFIN va a ser el control de todas las utilidades a lo largo de la vida de la sociedad mercantil, pues en algún momento habrán sociedades y en experiencia, sociedades que jamás reparten dividendos a los socios o accionistas porque, bueno, están ingresados dentro de la nómina o los pagan vía emolumentos y entonces, bueno, las COFINes se siguen incrementando. Bueno, la COFIN sigue incrementando. Entonces, habrá sociedades que no, que tienen como decreto, generan lo que son las actas de asamblea en proporción a la aportación y tienen como tal el tratado, el, la política de repartir dividendos cada año y además, bueno, pues también de las utilidades distribuibles se va a generar la disminución de la COFIN. Aquí hay una particularidad, el título 3 de la ley del ISR que nos habla sobre las sociedades civiles y las asociaciones, no directamente están obligadas a llevar una cuenta de COFIN. Sin embargo, en el tema de las sociedades mercantiles, recordemos que lo que existe es un remanente distribuible. Entonces, bueno, ellas tendrán otro tratamiento y estas exclusivamente hablamos sobre título 2. Ahora, la OFIN del ejercicio. Vamos a leer textualmente lo que es el cálculo de la OFIN. Y bueno, del lado derecho dejé lo que es la interpretación y ahorita vamos a ver un ejemplo. Nos menciona que la OFIN del ejercicio, y para lo dispuesto de esto, se considera que es la cantidad, 1,000,000 de pesos, la cantidad que se obtenga al restar del resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta, en los términos del artículo 9. Recordemos que la ley del ISR en su artículo 9, la tasa hoy en día es del 30%, y el importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto las señaladas en las fracciones 8 y 9 del artículo 9.
¿qué nos mencionan estas fracciones? Ambas fracciones nos hablan sobre lo que son las provisiones sobre gratificaciones a los trabajadores, que obviamente no han sido todavía pagadas, pero sí consideradas para tema de efectos financieros, y además sobre las provisiones que tengamos sobre las indemnizaciones a los trabajadores en su futuro. Como en este caso realmente no se están efectuando, sin embargo, la sociedad mercantil, la compañía, está teniendo en consideración estas provisiones, pues no van a ser efectos de disminuir durante el ejercicio. Y la participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Cuál participación de los trabajadores? Pues recordemos que va a ser la PTU y va a ser la del ejercicio en la que se está pagando. Aquí dejé un ejercicio sobre cómo se calcula la fin del ejercicio, y vamos a hablar que, bueno, textualmente nos hablaba que era el resultado del ejercicio menos el impuesto sobre la renta. En este ejercicio estamos teniendo 7.6 millones, los no deducibles, excepto de todas las reservas que estamos hablando que son para la nómina, 1.527.000, no existe PTU pagada en el ejercicio, y bueno, nuestra fin del ejercicio van a ser 15 millones, 15.501.000, que va a ser la fin del ejercicio. En este caso, como podemos observar, cuando hablamos del resultado fiscal, estamos diciendo que estamos teniendo una utilidad fiscal y por eso se genera. Cuando nos menciona que no existe la UFIN, recordamos que, bueno, también existe la opción de que no haya una utilidad fiscal dentro del ejercicio y haya una pérdida. Y el resultado fiscal en este caso va a ser cero. No vamos a meter no vamos a considerar lo que es la pérdida, porque la pérdida fiscal del ejercicio disminuiría el acumulado de la COFIN. Sin embargo, sí se considera todo lo que es los no deducibles. Obviamente, al generar una pérdida fiscal, pues no obtenemos un impuesto a cargo, pero vamos a disminuir lo que son los no deducibles. Entonces, si bien hay, para efectos del control, podemos decir que, bueno, no son como muy financieramente, no afectan los no deducibles en cuanto al pago del impuesto. Para tema del control en la COFID, pues aquí va a ser la afectación. El no cuidar los no deducibles sí genera una disminución, independientemente a que no se esté sumando un resultado cuando haya una utilidad, no se esté disminuyendo. O cuando hay una pérdida fiscal, sí se está disminuyendo el tema de los no deducibles. Entonces, bueno, ahí también es un aspecto que debemos de cuidar, el que pudiéramos estar afectando el tema el tema del control de la COFIN. Y bueno, obviamente, cuando tenemos un acumulado de la COFIN de estar disminuyendo los no deducibles, ese 1.527.000 pudo haber sido un dividendo que pudo haber sido repartido dentro para los accionistas, y bueno, es una afectación a la COFIN de 1.527.000 por un ejercicio. Ahora tenemos la conciencia de que a lo mejor dentro de los 5 ejercicios posteriores, estos no deducibles incluso puedan también absorber lo que es la UFIN de los ejercicios anteriores. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Bueno, vamos a proceder. Y como tal, el artículo 77 de la ley del ISR, en su segundo párrafo, nos da textualmente la definición de la cuenta de utilidad fiscal neta. Y pues nos menciona el saldo de la cuenta prevista que se tenga al último día del ejercicio. Como veíamos, vamos a generar lo que es el acumulado de las utilidades de los ejercicios anteriores, y no vamos a incluir la utilidad fiscal neta del mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando que primero vamos a considerar la actualización de los ejercicios previos y posterior a eso vamos a sumar lo que es la utilidad fiscal del mismo, y se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Cuando se distribuyan o se perciban dividendos o utilidades con posterior a la actualización prevista en este párrafo,
El saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución o de la percepción se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se distribuyan o se perciban los dividendos. La verdad es que este tipo de lecturas textuales directamente desde la ley, tenemos que irlas leyendo mm, cada punto o cada coma y eso va a ser lo que nos dé la receta para ir generando el cálculo. Aquí vamos a hablar. Nos mencionaba en su primer coma que dice el saldo de la cuenta prevista que se tenga el último día del ejercicio. Ahorita estamos hablando que el acumulado que se tenía, voy a quitar, el saldo que se tenía acumulado al 31 de diciembre es por 6.2 millones. Ahora vamos a generar lo que es la actualización y estamos diciendo que la última actualización que se generó, pues obviamente fue a diciembre de 2020 y estamos hablando que el ejercicio de 2021, el INPC es de 117.30. Vamos a generar lo que es el factor de actualización y el saldo actualizado acumulado hasta 2020 es de 6.9 millones. Veíamos en el ejercicio anterior que, bueno, el resultado en este ejercicio fueron 24.6 millones, 7.6 de ISR y 1.6. En este caso particular estamos hablando sobre cuando sí se tuvo utilidad fiscal. Y vamos a decir que, bueno, de los 6.9 millones que se tenían acumulados a 2020, vamos a sumar los 15.5 millones y vamos a obtener al 31 de diciembre 22 millones. En este ejercicio, como pueden observar, pues no hay un decreto ni hay una distribución de los dividendos. Para el siguiente ejercicio, sí vamos a tener lo que es la distribución de los dividendos. Voy a hacer un poquito más grande la imagen. Y bueno, vamos a hablar, mismo caso, tenemos los 6.2 millones acumulados y hacia 2020. Para el siguiente ejercicio, es decir, 2021, el 28 de abril, tenemos una aportación de 2 millones. Entonces, bueno, si estamos hablando que la última actualización de este monto acumulado en la COFIN fue en diciembre de 2020, vamos a actualizarlo a abril. Nuevamente, decimos que el INPC de abril lo vamos a obtener entre el 8 al 10 de mayo y la ley nos permite ocupar el de un mes anterior. Entonces, bueno, vamos a ocupar el de marzo de 2021 y vamos a actualizar esos 6 millones, cuál es el valor del dinero al 28 de abril. Y vamos a generar lo que es la actualización de estos 6.2 por el factor de actualización 1.05, nos van a dar 6.6 millones y vamos a generar en este caso como operación aritmética la disminución directa de los dividendos distribuidos. ¿Por qué no generamos nuevamente la actualización de estos dividendos? Recordemos que los 2 millones es el valor que se tiene de estos dividendos al 28 de abril y el dinero, el valor de la COFIN es el valor que se tenía a diciembre. Entonces, bueno, por ese caso, el monto acumulado de la COFIN es el que debe de sufrir la actualización. Nuestro saldo al 28 de abril, una vez que hemos generado la distribución de estos dividendos, pues ha disminuido y tenemos 4.6 millones. Este monto al cierre del ejercicio tendremos que actualizarlo nuevamente y en este caso, como pueden observar, ya no estamos considerando el INPC de diciembre de 2020 como última actualización, porque la actualización de este efectivo se generó en marzo de 2021. Pudiéramos ya considerar el INPC de abril, porque ya lo conocemos. Sin embargo, en el primer tratamiento la actualización fue a marzo. Entonces se respeta y se genera lo que es el mismo el INPC. Y vamos a decir que al final del ejercicio, a diciembre de 2021, estamos actualizando este monto de la COFIN. Vamos a obtener otra vez lo que es el factor de actualización y al cierre del ejercicio vamos a tener 4.8 millones. Ya no los 6, ya una vez disminuidos. Entonces, como pueden observar, del saldo inicial de 6.2 millones, no podemos generar solamente la disminución aritmética de los 2 millones y ya
considerar como tal esta cuenta de COFIN. Debemos de llevar todo lo que es el proceso de la actualización. Y nuevamente vamos a sumar lo que es el resultado fiscal. El resultado fiscal que hemos obtenido ya previamente desde un inicio, los 15.5 millones, y vamos a decir que al cierre del 31 de diciembre ya tenemos una COFIN acumulada de 20 millones. En este caso, pudiéramos generar también el ejercicio de que, bueno, no se tuvo como tal una utilidad fiscal, es decir, los 24 millones no se generaron, por ende, no hay una disminución tampoco del ISR, sin embargo, se generó una pérdida y sí existen los no deducibles. Si pudiéramos hacer este ejercicio, veíamos que el saldo actualizado de la COFIN, los 4.8, tendríamos que disminuir, además, no como decreto de dividendos, además 1.527.000 como no deducibles. Y bueno, más o menos nos estaría dando como COFIN al cierre del ejercicio un monto acumulado de 2 millones. Y pudiéramos observar lo que les comentaba, el no cuidar los no deducibles durante el ejercicio y durante la vida de la sociedad mercantil puedan ser pueden impactar de manera negativa porque, bueno, ese 1.500.000 pudo haber sido repartición de dividendos y no la disminución de estos no deducibles. Hasta aquí no sé si tengan algún comentario o alguna duda. Bueno, vamos a proseguir. Ahora, les comentaba que, bueno, también tenemos que cuidar ciertos aspectos legales para la repartición de estos dividendos. En su momento fueron desde un principio los que comentamos. Dice, si hubiera pérdida del capital social, este deberá de ser reintegrado o reducido antes de hacer la repartición o asignación. Y mismo caso, bueno, si estamos hablando que el capital inicial fueron de 1 millón de pesos, pero a lo largo del ejercicio hemos sufrido pérdidas por 5, primero tendremos que distribuir directamente el, el monto del 1 millón de pesos como capital, que se sumen en nuestro capital social y posterior a eso, pues generar lo que es la reinversión de esas utilidades para que pueda haber una repartición de los dividendos. La distribución en el artículo 19 de la Ley de Sociedades Mercantiles también nos dice que, bueno, solo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea de Socios y Accionistas los estados financieros. Esto, independientemente de que la compañía genere lo que son los dictámenes por estados financieros, aun cuando no los genere y no estén los umbrales obligados a generar lo que es el dictamen, siempre tendremos que pasar por todo el proceso de la aprobación de las actas de asamblea. Recordemos como tal que, bueno, el, la acta notariada que se genera después de esta no es obligatoria, sin embargo, pues da cierto peso a lo que veíamos del artículo 140 de la ley del ISR para evitar que la autoridad finque lo que es un dividendo fijo. Da cierto respaldo y se tiende menos a interpretar por parte de los revisores, por parte de la autoridad, que, bueno, esto pueda ser un dividendo ficto. Salvo las acciones por acciones simplificadas, las famosas SAS, las utilidades netas de toda sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar el fondo de reserva legal hasta hasta que el importe llegue a la quinta parte del capital social, de acuerdo al artículo 20 de la ley del ISR. Esta mecánica, esta separación del 5% anual de las utilidades como reserva legal es un registro en contabilidad y es una provisión que se debe de realizar. Sin embargo, pues muy pocas veces se genera y se reparte lo que son los dividendos. Es un aspecto legal a considerar, no fiscal. La verdad es que en el tema del 140 no lo menciona la ley del ISR, nunca hace hincapié al tema de la reserva, pero es importante que se genere también esta parte en los estados financieros. Luego nos menciona la distribución de las utilidades y el capital
se harán conforme a la proporción del importe exhibido de las acciones. Es decir, de los 2 o 3 socios o accionistas de la sociedad mercantil, siempre deberá ser en proporción la repartición de estos dividendos y de acuerdo al capital exhibido. Probablemente uno de esos 3 accionistas haya suscrito mayor un capital. Pongamos que cada socio o accionista generó 20,000 pesos de aportación, pero este accionista generó 40. Sin embargo, eh, a lo largo de los ejercicios, 5 años, se acostumbra, es un número común, este accionista jamás exhibió los 40,000 pesos de las acciones. Entonces, bueno, pues la distribución de estos no va conforme el importe exhibido, de acuerdo al artículo 107, mismo caso de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y ahora vamos a hablar del reparto de los dividendos. Les comentaba en un inicio que, bueno, directamente una sociedad mercantil, una persona moral de título 2 directamente de la ley del ISR, está constituida por personas morales nacionales extranjeras o personas físicas nacionales o personas físicas extranjeras. Y durante el artículo 10 nos va a dar, mismo caso que la COFIN, la mecánica para cómo se debe determinar el impuesto, el reparto de estos dividendos. Voy a leerlo textualmente y ahorita vamos a ir viendo los ejercicios. Y nos menciona que, bueno, las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y entregar el impuesto que corresponde a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Recordemos que la tasa, pues, es del 30%. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionará con el impuesto sobre la renta que deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto se debe adicionar a los dividendos o utilidades y estos se deben multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en la ley del ISR. Ahora, básicamente el cálculo es el dividendo a distribuir. Conforme ya al cálculo hemos dicho que, bueno, vamos a distribuir lo que es 1,500,000. Ahora vamos a multiplicar el factor que nos menciona del 1.4286 y vamos a obtener un resultado por 2.142. Nuestra tasa del ISR que deberá de ser marcada es del 30% y este es el impuesto sobre el dividendo que se está repartiendo. Sobre el 1,500,000 son 642. Y el impuesto que se pague, pues tiene el carácter de definitivo, no hay un tema de acreditamiento y no estarán obligados al tema del pago del impuesto cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta. Recordamos que les mencionaba en un inicio, en nuestra línea del tiempo, a partir de 2014 surge como tal la obligación de llevar la cuenta de utilidad fiscal. Entonces, bueno, estos 642 nos dicen, ¿y cuándo se paga? Se va a pagar siempre y cuando este porcentaje, este monto, no provengan de la COFIN, es decir, no provengan anteriores a las utilidades generadas de 2014, de acuerdo al artículo 77 de la ley de ISR. Y, bueno, también para la mecánica de la repartición hacia una persona moral, nos menciona los contribuyentes a los que se refiere el citado artículo distribuyan dividendos o utilidades y como consecuencia de ello paga el impuesto que establece este artículo. Podrán acreditar dicho impuesto de acuerdo a lo siguiente. Recordemos que el acreditamiento del impuesto es meramente un cálculo en el que bueno, si se genera un saldo a favor o un saldo en excedente, se pueda ir contra otro impuesto propio. Entonces nos dice, este acreditamiento se generará en estos supuestos. Solo se podrá efectuar contra el impuesto sobre la renta que resulta a cargo del ejercicio de la persona moral en el que se pague el impuesto. El monto que no se pueda acreditar, es decir, nos está limitando que, bueno, si, no sé, se genera un monto de 100,000 pesos y el impuesto por el dividendo es de 200, solo nos topa a los 100,000 pesos. Sin embargo, los 100,000 pesos excedente, es aquí donde nos dice, se podrá acreditar hasta en los 2 ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos provisionales del mismo. Los 100,000 pesos ya se generaron o se absorbió en un ejercicio.
nos continúan, así como en las pérdidas fiscales tenemos el derecho de amortizar hasta 5 años. Bueno, aquí nos dice, tienes 2 ejercicios siguientes para acreditar este impuesto, ya sea hasta declaración anual o durante tus pagos provisionales, cuando el impuesto del ejercicio sea menor que el monto que se hubiera acreditado en los pagos provisionales. Únicamente se considera acreditable contra el impuesto del ejercicio un monto igual a este último. El monto que no se acredite pudiéndolo haber hecho conforme al mismo perderá el derecho de hacerlo en los ejercicios. Es un beneficio, no es una obligación. Y bueno, pues si no se genera, pues se pierde este derecho dentro de los 2 ejercicios siguientes. También el artículo 10 nos habla sobre este mismo tratamiento, sobre el acreditamiento de los dividendos, y nos menciona que para efectos del artículo 77 de la ley del ISR, la determinación de la COFIN, en el ejercicio en el que se acredite el impuesto conforme a la fracción anterior, los contribuyentes disminuirán de la utilidad fiscal neta calculada la utilidad que resulte de dividir el impuesto acreditado entre el factor de 1.4286. Y el artículo 16 dice, no serán acumulables para los contribuyentes personas morales los ingresos por dividendos o utilidades que provengan de otras personas morales residentes en México. Aquí suena un poquito más de lógica, no es un ingreso acumulable, a lo mejor como, si lo vemos como para persona física, sí es un ingreso que se aumenta, sin embargo, para una persona moral, no, porque bueno, se está generando dentro de la misma fuente de riqueza. Em, Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Me pueden confirmar si ven el Excel? Ok, bueno, vamos a hablar que el decreto de los dividendos van a ser por, eh, bueno, el monto que se tiene acumulado de la COFIN van a ser por 8 millones. Una vez que se analiza la COFIN y se hace todo lo que es el histórico, es decir, desde dónde surgen estas utilidades, se determina que de 2014 a 2022, parte de estos 8 millones solo son 3.8. Y los que no provienen de COFIN, es decir, de las utilidades de ejercicios anteriores, pero que no se generaron conforme a la nueva reforma, son 4 millones. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que son 2 casos y lo que nos mencionó todos los artículos anteriores. Para efectos de 2014 a 2020 estamos diciendo que, bueno, sobre los 3 millones vamos a obtener o vamos a multiplicar lo que es el porcentaje de participación de la primera socio accionista, y en este caso es cuando es una repartición a una persona moral. Vamos a decir que el dividendo aplicado o el dividendo que tenga derecho conforme a su participación es de 1.59 millones. 1.159.000. Y luego lo vamos a multiplicar por el factor mismo que nos menciona el artículo 10 de la ley del ISR, lo vamos a piramidar y obtenemos lo que es, pues, el impuesto, el dividendo piramidado. Vamos a obtener lo que es el impuesto, la multiplicación del 30%, el artículo 9, y vamos a decir que bueno, lo que se va a repartir a esta persona moral como socio accionista es 1.159.000. Mm, Directamente o coloquialmente no se genera lo que es todo este cálculo en la vida cotidiana, no generan lo que es el factor piramidado. Sin embargo, en una revisión tenemos que demostrar todo este cálculo. Lo que se realiza es que, bueno, directamente sobre el porcentaje que se tiene en COFIN, cuál va a ser el porcentaje de acuerdo a la participación, se genera directamente por el 30% y ya. Eso es, obviamente, este 30% se considera como retención, se disminuye y ya, no obtenemos todo lo que es la piramidación del 1.42. Ahora, hablamos que los dividendos bueno,
los dividendos que se van a repartir no provenientes de COFIN, se realiza el mismo ejercicio, se multiplica por la el porcentaje de participación, hacemos lo que es la multiplicación por el factor y tenemos un impuesto piramidado de 1.7 millones. Si nosotros podemos observar, generamos lo que es un impuesto del 30% por 531. Y si hacemos directamente la suma del dividendo a repartir ya piramidado de 2014 a 2020, que conforman a la CUFIN, y de los no provenientes, obtenemos que, bueno, tenemos los 2.400.000 que se desean repartir. Hay una variación de pesos, y esto directamente, pues, influyen por todos los decimales que se consideran para el factor. Todo el ejercicio que nos hablaba sobre cuál va a ser el impuesto que se acredita, cuál va a ser el beneficio de los 2 años siguientes y en pagos provisionales, van a ser sobre estos 531, los no provenientes de COFIN. Estos 531 los pagará directamente la compañía en carácter de definitivos. Todo lo que son provenientes de COFIN ya no son susceptibles al pago de impuesto, porque recordemos que el monto acumulado o la parte acumulada que corresponden a la COFIN ya pagaron impuesto como persona moral en su momento. Entonces, bueno, si se genera un doble pago, estaríamos hablando que no es constitucionalmente correcto. Solo estamos hablando de los no provenientes de COFIN. Aquí va a ser un poquito más técnico para en la parte de los contadores del público asistente, porque, bueno, vamos a hablar un poquito más de la mecánica sobre el pago, sobre el cálculo del impuesto anual. Vamos a hablar que aquí es un monto de 15 millones como ingresos acumulables. Recordemos que a los ingresos, para generar lo que es la utilidad fiscal del ejercicio, vamos a disminuir lo que son las deducciones autorizadas que nos permite la ley del ISR. Vamos a también a disminuir lo que es la PTU del ejercicio, lo que se pagó de la determinación del ejercicio anterior. Vamos a obtener lo que es la utilidad fiscal del ejercicio. En el caso de que se hicieran pérdidas pendientes por amortizar, se disminuye y vamos a obtener un resultado fiscal. A este resultado fiscal vamos a generar, se va a disminuir lo que es el impuesto, el 30%, y también vamos a disminuir todo lo que son los pagos provisionales durante el ejercicio. En el estricto caso de que hayan existido inversiones, bueno, vamos a restar lo que es el ISR retenido y vamos a obtener que son 350 el impuesto a cargo. Hablábamos de toda la mecánica que te dice que, bueno, puedes disminuir este impuesto. Estos 531 no vamos a poderlos disminuir en su totalidad, aquí como el ISR a cargo, sino nos va a topar hasta donde obtenemos los 350,000 pesos como impuesto a cargo. Vamos a disminuir estos 350. Y vamos a decir entonces que el ISR remanente por el pago de los dividendos van a ser estos 181, pero estos 181 son los que nos vamos a llevar hasta los siguientes 2 ejercicios a manera de, bueno, en la disminución de pagos provisionales, y en el caso de que en los pagos provisionales vuelva a surgir toda la mecánica de haber generado en un excedente, pues se puedan disminuir nuevamente hasta el ejercicio anual, pero con la idea de que no se genere un saldo a favor. Siempre se ha disminuido como un tope y como un estímulo. Es opcional, no es obligatorio, pero bueno, pues la idea de aquí es que no se pierdan 350,000 pesos, como podemos observar. Todavía haya este beneficio al pago de estos 531. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o quieran que volvamos a revisar el cálculo. Bueno, me parece que no. Voy a regresar a la presentación. Y bueno, dentro de los 3 supuestos para repartición, el segundo vamos a hablar cuando se hace la repartición de dividendo a una persona física nacional.
y también el tratamiento fiscal nos lo va a mencionar el artículo 140. Nuevamente lo voy a leer textual y posterior a eso pasamos al ejemplo. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por utilidades o dividendos. En este caso, ¿por qué? Bueno, recordemos que que las personas físicas pueden obtener directamente del régimen en el que están constituidas, como sueldos y salarios, honorarios, arrendamientos, reciclo, plataformas, y además, bueno, se tendrá que aumentar por, el ingreso por haber obtenido estos dividendos que básicamente emanan de las utilidades donde sean socios o accionistas. Dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que se distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento a los que se refiere este párrafo considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto anual sobre la renta. Es decir, si la compañía generó una distribución por 1 millón de pesos de dividendo al socio accionista, el socio accionista deberá de acumular ese 1 millón de pesos más el monto del ISR de ese 1 millón de pesos que se haya generado por parte de la compañía. Em, el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido y además cuenten con la constancia y el comprobante fiscal a los que se refiere la fracción 11 del artículo 76 de esta ley del ISR. Para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 9 de la ley del ISR al resultado de multiplicar el dividendo o la utilidad percibido por el factor de 1.4286. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional. Recordemos nuevamente que en la línea del tiempo que hacía mención era un decreto, un aumento a partir de 2014 que se adiciona un 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidas por las personas morales residentes en México. Estas últimas estarán obligadas a retener el impuesto y lo integrarán conjuntamente con el pago provisional del periodo. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. Es decir, la persona física es la que sufre la disminución de este 10% y la persona moral lo genera como una retención más durante el siguiente pago provisional. Vamos a ver lo que es un ejemplo. Y bueno, aquí igual me confirman si pueden ver el Excel. Ok, gracias. Vamos a comenzar. Vamos a decir nuevamente el acumulado de la COFIN son 6 millones. Hacemos nuevamente lo que es el análisis de cuánto parte o cuánto se integra por parte de la COFIN y cuánto no proviene de la COFIN, que es básicamente la disminución. Y estamos hablando que en este caso el socio o accionista de esta compañía va a ser una persona física y su participación en el capital es de un 35%. Les comentaba, el cálculo puede ser muy simple. Si este es el monto que se desea repartir, se va a generar lo que es la multiplicación aritmética por el 10% de la retención. Y si pueden observar ustedes aquí en este caso, de lo no proveniente de COFIN y de lo que se proviene de COFIN, la suma nos va a dar directamente lo que se desea repartir, estos 2.100.000. Sin embargo, pues de acuerdo a ley, es importante que hagamos todo lo que nos menciona sobre, primero, multiplicar el porcentaje de participación y el factor de la piramidación. Entonces, directamente lo que solo va a pagar la compañía a nombre de la persona física van a ser los 74,000 pesos y los 135, esto independientemente de que provengan o no de COFIN. Y luego todo el tratamiento que nos habla el 140 va a ser el cálculo de la declaración anual
pero de la persona física. Mm, ok, ahora vamos a decir que los 2 millones, estamos hablando en dos supuestos. El supuesto A, o si lo gustan ver del lado izquierdo, vamos a hablar cuando la compañía opta tanto por acumular el ingreso por del dividendo y el beneficio de la acumulación del ISR pagado por la persona moral. Y del lado derecho, inciso B, vamos a hablar sobre cuando no opta por la acumulación del ISR. Y decimos que, bueno, los 2.514.000 se van a referir a todos los ingresos acumulables por las operaciones y los distintos ingresos que hayan obtenido la persona física. Y además, si estamos generando que la distribución del dividendo van a ser por 2.100.000, vamos a generar la suma y te dice, bueno, para que tú te puedas disminuir estos 900 que está pagando la persona moral, te los tienes que acumular. Aun cuando no los haya recibido, es decir, esos 900 no sean parte de su patrimonio, se está acumulando el ISR. Entonces, bueno, vamos a obtener la suma, son 5.5 millones de pesos. Vamos a decir que de deducciones personales fueron 165.000 pesos. Las deducciones personales, ya hablábamos que, bueno, pueden ser los honorarios médicos, los seguros de vida, los donativos, gastos por colegiaturas, y vamos a hacer todo el tratamiento del artículo 152, el cálculo de la declaración anual de una persona física. Vamos a disminuir el límite inferior, a este excedente vamos a multiplicarlo por la tasa, dependiendo del rango de acuerdo a sus ingresos. Por lo general siempre nos vamos a ir hasta la máxima, la del 35%. Vamos a obtener lo que es un impuesto marginal, vamos a sumar la cuota fija y a esta tarifa ya vamos a tener lo que es el ISR anual. A este ISR anual vamos a disminuir el ISR retenido por todas las operaciones del ejercicio y aquí pues vamos a ver, digamos que el efecto cero de la acumulación del ISR que no se obtuvo, pero que sí también se genera el beneficio de la disminución y pues como pueden observar, tendríamos un ISR a cargo por 479.000 pesos. Diferencia del ejercicio 2 en el que, bueno, no se considera como tal la disminución de este ISR y el impuesto a cargo es por 1.064.000. Entonces, bueno, se pensaría que al acumularse un ISR que no se obtuvo y que no es parte del patrimonio de la persona física, pudiera generarse un ISR en declaración anual mayor. No, todo lo contrario, es un beneficio que da la autoridad y se genera. En la mayoría de los casos es a favor, pero bueno, siempre es importante que si se va a generar una distribución planificada de decreto de dividendos hacia una persona física, pues se haga todo lo que es un precálculo de su declaración anual. Los cálculos de las declaraciones anuales de las personas físicas, a diferencia de las personas moral, pueden ser un poco más exactos debido a que, bueno, se puede obtener directamente el listado de todas las percepciones y de todas las deducciones directamente en el mes en el que se genera el ejercicio de la repartición. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Bueno, vamos a pasar nuevamente al material. Y vamos a hablar ahora del tercer caso, cuando estamos hablando de la repartición de dividendos hacia extranjeros. Y nos dice que tratándose de los ingresos que obtenga un residente en el extranjero por conducto de una persona moral a los que se refiere el título de esta ley, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando la persona moral sea residente en México. Y esto nos lo menciona el artículo 165 de la ley del ISR. Esto es un poquito como más práctico en efectos de decir que, bueno, eh, la repartición de dividendos en otros países tienen una mecánica muy diferente aquí en México y si estamos hablando de los dividendos aquí en territorio nacional y sobre una cuenta acumulada de CUFIN, pues este va a ser el mismo caso. Y de acuerdo a la reforma de 2014, también se adiciona que este 10% se generará para
para las personas del extranjero. Entonces, bueno, vamos a pasar nuevamente el material y hablamos que en el caso de los extranjeros, vamos a generar nuevamente lo que es el monto acumulado de la COFIN. Vamos a hablar de cuál va a ser su participación en la compañía. En este caso estamos hablando que es de un 25%, y vamos a también generar lo que es la separación de cuáles provienen de COFIN de 2014 a la fecha en la que se está repartiendo y cuáles son anteriores a 2014. Cabe recalcar que si no son compañías que, por ejemplo, se constituyen a partir de 2018 o 2016, pues ya no tendrán que hacer ninguna de estas mecánicas. Simplemente estaremos llevando la mecánica a partir de 2014. Y estamos diciendo que, bueno, se desea repartir 1.500.000. Hacemos todo lo que es el tratamiento del porcentaje de participación, la multiplicación del factor en ambos y nuestro factor piramidado del impuesto. Estamos obteniendo que, bueno, el dividendo a repartir, si pueden observar, varía en 30 pesos. Mismo caso, es directamente por los decimales del factor la variación, y la retención pudo haber sido directa, es decir, el 1.530.000 por el, por el 10% que se desea bueno, no se desea, más bien es el decreto por el cual nos menciona la retención, y bueno, esto ya sería el efecto neto, pero nuevamente tendremos que demostrar el cálculo piramidado. Ahora, aquí no estoy generando, como en los dos ejercicios anteriores, el tema qué pasa después de la repartición para efectos de la declaración anual, por esto que dependiendo de la nacionalidad de los extranjeros, tendremos que revisar si en México existen, denme un segundo. Tendremos que revisar si para México existen lo que son los tratados de doble tributación y si están vigentes. En diversos países se hace lo que, bueno, podemos ver, o el análisis es que no se genera el 10%. Sin embargo, para México sí es obligación, y este 10% pues tendremos que observar si pueda ser acreditable para ellos en sus declaraciones anuales. No sé si fue muy rápido o si está bien, si tienen alguna duda para regresar al material. Bueno, no hay preguntas en el chat. Vamos a regresar al material. Y ahora nos dice, bueno, ya una vez que se generan o se desea generar la repartición de estos dividendos, cuáles son las obligaciones por las cuales tiene que pasar o las que tiene que cumplir las compañías, las personas morales, y nos habla directamente el artículo 76 de la ley ISR, que, bueno, tratándose por concepto de la repartición, nos dice que se debe efectuar los pagos con cheque nominativo no negociables al contribuyente a través de transferencias de fondos regulados por el Banco de México a dicha cuenta del accionista. Eh, Hay casos, realmente sí existen, cuando los socios o accionistas desean generar los dividendos, pero depositados en otra cuenta que no son de su nombre. Entonces, bueno, de ahí directamente del artículo 76 estamos cumpliendo en un inciso, y tendremos que tener en cuenta que siempre son a nombre del socio o accionista. Además, también nos habla el el inciso B, sobre proporcionar el comprobante fiscal. Esto para, bueno, términos de los citados ya artículos en los que se tengan que comprobar esta repartición del dividendo. Y también aquí falta añadir un comprobante fiscal como tal, lo menciona el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, y recae dentro de estos supuestos. Al no generarse un comprobante, independientemente a que se haya hecho el cálculo correctamente, se haya depositado a la persona, el proceso para la repartición está incompleto y debemos generar la constancia. En este caso vamos a dejar un ejemplo de lo que es un CFDI. Mencionarles que, bueno, parte de la autoridad
o como tal, el aplicativo del SAT, existe para la emisión de los CFDIs en su versión 3.3 y hasta el 31 de diciembre en su versión 3.4. Sin embargo, aun cuando en la versión 4.0 tampoco hay un apartado en la que se generen lo que son las constancias hacia terceros, ni por dividendos, ni por pago de terceros. Entonces, estas constancias deberán ser, aun cuando las menciona el anexo 20 y las menciona la ley del ISR, deben ser generadas mediante un PAC certificado. Y este pack, no, dentro de sus distintos campos, pues bueno, nos van a preguntar como si fuera un comprobante de nómina, es decir, en qué mes se está generando el cálculo y en qué mes se está generando la repartición. En este caso podemos ver que el mes inicial es el mes de mayo. Además, nos pide los datos del tercero. También nos hace mención si es una persona moral, si es una persona física o si es una persona física del extranjero. Nos piden también todos los datos. ¿Cuál es la clave de esta constancia? Si bien pueden observar que el comprobante dice comprobante fiscal de retenciones y pagos, no como tal, nos menciona que sea de dividendos. Entonces nosotros tendremos que asignar la clave para que como información adicional se entienda que es de dividendos. Además que, bueno, cuando se genera también se apertura un rubro en el que nos menciona si provienen o no provienen de COFIN, cuál es el monto grabado, cuál es el monto exento y si el impuesto ha sido definitivo. También aquí nos va a mencionar si la persona física va a optar por la acumulación del ISR en declaración anual o no, con la idea de que, bueno, pues se respalde toda la información. La persona física nunca va a dar la constancia, la que lo tiene que emitir es la persona moral, es parte de sus obligaciones. Y esta constancia, cuando la persona física desea descargar lo que son sus comprobantes, tampoco va a aparecer. Entonces es importante que ustedes cuidemos el folio fiscal que genera la persona moral. La persona moral sí la podrá descargar y podrá consultarla las veces que sean necesarias y la persona física solo podrá consultarla vía sistema, pero directamente con los folios, con el folio fiscal que da la autoridad. Sin embargo, no es visible como tal, como un CFDI por honorarios o como un CFDI por deducciones personales. Eh, bueno. También el mencionarles que la constancia se debe de emitir en el momento en el que se realiza o a más tardar en el mes siguiente. Sin embargo, por resolución miscelánea hay un beneficio o una excepción en su anexo 2, que si bien la DIM no es obligatoria por tener lo que son las constancias por retenciones a terceros, el uso de las CFDIs también nos obliga y nos da ese periodo hasta el 31 de enero del siguiente ejercicio, refiriendo, haciendo referencia al ejercicio donde se reparte. Sin embargo, pues el deber ser y evitando esos contratiempos o que se venzan los plazos, es que, bueno, durante el ejercicio o durante el mes en el que se está generando todo el cálculo, la repartición, el acuerdo de asamblea, pues se genere esta constancia y no se pierda de vista los plazos. Luego vamos a pasar lo que son las multas y sanciones. Como toda multa y sanción, vamos a dirigirnos directamente al artículo 81 del Código Fiscal y nos va a decir que, bueno, dentro de para recaer en una multa y sanción, pues eso obviamente no presentar las declaraciones, es decir, se generó la repartición, pero no estamos enterando lo que es el 10% del ISR, no se generen los avisos y las constancias que los exigen las disposiciones fiscales y además, pues bueno, no se genera dentro de los medios electrónicos que nos proporcionan o de los que están verificados por la autoridad. En su fracción tercera nos dice no pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones. Probablemente se generó la línea de captura, sí se presentó al SAT, pero nunca se realizó el pago durante el mes siguiente. Y entonces, bueno, obviamente somos acreedores a accesorios fiscales, pero también a una multa por no haberlo hecho en tiempo. Y para el artículo 82 también nos van a mencionar lo que es en el inciso B,
que va, bueno, de 1,400 directamente ya hablando sobre las multas monetarias a 34,000 pesos. Obviamente va a depender de la cantidad, de las infracciones en los pasos que no hayamos realizado y de la objetividad del revisor. Dice, por cada obligación no presentada, aviso o constancia no generada. Lo que les mencionaba es que, bueno, el deber ser es que la constancia se haga durante el periodo que debe de haber sido realizado. Sin embargo, pues no la generamos. Y como directamente por PAC sí hay la edición y la presentación de qué ejercicio se trate, digamos que hasta que llega auditoría y nos revisa y nos dice, bueno, sí, en efecto existe el decreto de dividendos, pero no generaste la constancia hasta ese momento y la autoridad se dé cuenta, bueno, podemos caer en una sanción de 1,400 o 34,000 pesos. Y en general, por cada paso no generado, pues también nos vuelven a mencionar, a repetir en su fracción tercera, estas cantidades por cada paso no generado. Entonces, bueno, es importante que cuidemos el tratamiento del decreto de los dividendos y, digamos que ese va a ser el paso final para para el tema del control. Sin embargo, pues bueno, también les mencionaba al inicio para la CUCA y la COFIN, son 2 cantidades o 2 cuentas acumulativas que solo se presentan en la declaración anual, pero es importante que se lleve el control para, una, no hacerlo solo hasta que se genera el decreto de dividendos, sino llevar el control real de tanto en un tema financiero como en un tema fiscal de la compañía. Em, Suele darse la sorpresa de que, bueno, no se pueden repartir dividendos porque no se ha absorbido la pérdida de todos los ejercicios anteriores, y bueno, existe una desilusión, pero más allá, pues es el cumplimiento también de todos los aspectos, tanto legales como fiscales. Por mi parte ha sido todo, espero no se hayan quedado con dudas, si no, con gusto, en el chat está mi correo, también en el link del seminario pueden hacernos llegar sus preguntas y respuestas. Y, si mis compañeros de GEIA me regalan 2 minutos para el pase de lista, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Por mi parte es todo, espero tengan un buen día y muchas gracias por acompañarnos.